Gracias, presidenta. Yo también quería mandar un afectuoso abrazo y saludo y solidaridad a la familia y compañeros de Antonio Torres, a todos en general y en particular al Grupo Parlamentario Popular, porque de corazón de nuestro grupo pues, sentimos mucho su pérdida y hoy especialmente en este pleno pues, se le echa en falta a Antonio Torres. Dicho esto, hoy presentamos un proyecto de ley de cambio climático y transición energética que es fruto del esfuerzo de muchas personas y colectivos aragoneses que han puesto su sabiduría, su experiencia y sus conocimientos en aras de un reto que tenemos ante nosotros y que tenemos que afrontar cuanto antes. Quería agradecer a todas esas personas su trabajo, su esmero y, sobre todo, su mirada larga. El cambio climático es una realidad que ya tenemos sobrevenida, es uno de los grandes retos de este siglo XXI y nos exige una respuesta política a la altura de las circunstancias. No podemos comportarnos como si hubiera un planeta B al que acudir en el caso de que destruyamos el que habitamos. Estamos viviendo tiempos convulsos en el que, por una parte, las personas expertas nos dicen lo que hay y nos piden a los políticos reacciones. Sin embargo, gente, pocas, afortunadamente, pero con muchísimo poder, siguen negando el cambio climático. Yo estoy recordando, sin irme muy lejos, a la pasada semana, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ante las brutales, los fenómenos climáticos que sufrieron, ¿no? de frío extremo con decenas de muertos, seguía riéndose de esta situación. Es algo bastante lamentable y, sin embargo, Aragón puede estar en la punta de lanza de lo que es la reacción y las oportunidades frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos gente noble, valiente, que es capaz de innovar. Tenemos agua, viento, sol y estamos en una disposición ideal para la transición energética. Es un lastre el cambio climático no solamente por cuestiones sociales, agrarias, ambientales, también por cuestiones económicas y, en concreto, por temas de salud. Nuestra sanidad pública y la salud de los aragoneses está muy afectada por el cambio climático y hay datos que hablan de que el gasto sanitario en toda España podría reducirse en 3.000 millones de euros si afrontáramos con valentía el cambio climático. Yo hoy lo que os voy a pasar a relatar es un poco los ejes que son transversales a lo que es la ley, que imagino que los portavoces al menos se la habrán leído. Son 4 ejes fundamentales. 1, el sector energético. 2, el tema económico y, sobre todo, de creación de empleo de calidad. El tercero, la movilidad sostenible. Y el cuarto, innovación y investigación. En los 4 ejes, las administraciones públicas aragonesas deberían ser ejemplo, ¿no? Antes de exigir al sector privado o a nuestros ciudadanos aragoneses que hagan algo, deberíamos ser las administraciones públicas las que demostrásemos con el ejemplo lo que estamos dispuestas a cambiar. En primer lugar, el primer eje, el sector energético. Es muy sencillo. Queremos ser más soberanos y menos dependientes. Y ponemos una fecha. 2050. En 2050, Aragón podría ser autosuficiente en la generación de energías renovables. Queremos una democratización de la energía. Claramente nos enfrentamos a ese oligopolio energético que se está beneficiando y luego abandonando a nuestro territorio. Lo estamos viendo en las comarcas mineras. Todas las personas estamos criticando directamente a Endesa Enel. Que se note, señorías, que se note, diputados y diputadas. Fomentamos el autoconsumo individual o, sobre todo, colectivo. El registro administrativo del autoconsumo, como ya hemos aprobado en proposiciones no de ley de Podemos a lo largo de esta legislatura y, sin embargo, el Gobierno del PSOE de Lambán no está haciendo nada de lo que hemos aprobado en PNLs en las diferentes comisiones, fundamentalmente de Economía. Lo que queremos es que se reduzcan los costes de las familias, que se reduzcan los trámites administrativos y que se fomente el autoconsumo. Proponemos la creación de una empresa pública aragonesa de energía para gestionar inversiones, actividades, obras, servicios relacionadas con energías renovables y energías limpias, para gestionar las instalaciones que ya existen y las que tienen que venir, para producir y comercializar electricidad y para gestionar algo que es muy importante, de lo que ahora hablaré, el sistema aragonés público de recargas de vehículos eléctricos. Y esto no es algo extraño porque el Ayuntamiento de Barcelona ya lo ha puesto en marcha,
Barcelona Energía, la mayor operadora pública que hay ahora mismo en el Estado, o el Ayuntamiento de Pamplona e Iruña ya lo está desarrollando y pronto se pondrá en marcha. Lo que queremos es que se mejore no solamente el ahorro a las familias, sino también la rentabilidad de las empresas aragonesas mediante el ahorro de la factura eléctrica. Es decir, que hay una transferencia entre las rentas de capital a las rentas de trabajo. Y en esa mejor predisposición económica puedan aprovechar todas las empresas aragonesas el histórico aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros y que se noten las nóminas de todos los trabajadores aragoneses. Segundo eje, desarrollo sostenible y creación de empleo. Esto es obvio que sea un sector estratégico la industria de las energías renovables, la eficiencia energética y otras relacionadas con el cambio climático. Hemos calculado en esta ley que generaría en pocos años más de 50.000 empleos directos en Aragón, en industria, en instalaciones, en mantenimiento, en rehabilitación de edificios, en asegurar la competitividad de PSA, Opel y las empresas auxiliares. Y esto está estudiado, esto no son faroles, esto está todo analizado. Para ello, ¿qué hace falta? Mejorar la formación de nuestros trabajadores. Esto se está diciendo todos los días, cada vez que hay una sesión de la Comisión de Estudios de las Comarcas Mineras. Necesitamos profesionales bien formados en la instalación, en el mantenimiento, una FP adecuada, formación ocupacional, capacitación profesional para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Tercer eje, ya lo mencionaba antes, movilidad y vehículo eléctrico. El automóvil, la industria, está pasando un momento delicado, complicado por las afecciones de la globalización neoliberal. Nosotros creemos que es el momento de apostar decididamente por el vehículo eléctrico, que es el que va a asegurar la competitividad de las factorías aragonesas del automóvil y las empresas auxiliares. ¿Y cómo lo proponemos? Con dos medidas. Una, el relevo progresivo de la flota que hay ahora mismo de vehículos en Aragón, que pasemos de vehículos de combustión a vehículos libres de emisiones, como ya se está haciendo en el transporte público del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin ir más lejos, pues que se haga a nivel de todo lo público y que se incentive a nivel privado con la instalación y el diseño de una buena red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que se llaman las electrolineras. Nosotros en la ley ponemos que haya un punto de recarga para vehículos eléctricos cada 50 kilómetros de las carreteras aragonesas y que todo esto se haga dependiente de esa empresa pública aragonesa de energía de la que hablaba anteriormente. También se pueden hacer otras cosas como incentivar el vehículo compartido o aumentar las plazas reservadas para estacionamiento de vehículos eléctricos. Cuarto eje, obvio también, apuesta decidida por el I+D+I, innovación e investigación. Que la innovación sea un sector estratégico de la economía aragonesa, innovación, desarrollo, investigación en energías renovables fundamentalmente, y dentro de la investigación que se cree un instituto de investigación de cambio climático en Aragón, que no existe. Hace falta coordinación, que ahora mismo no hay. Hay mucha gente en el sector privado y público que está investigando para mitigar y adaptarnos al cambio climático, pero no hay un instituto que aglutine y genere las sinergias y los planes que necesitamos. Voy terminando. Yo ya saben que soy agricultor ecológico. Un breve apunte a la transición agroecológica, fundamental. ¿Cómo? Promoviendo la eficiencia energética en las explotaciones profesionales familiares, obvio, cerrando el ciclo productivo desde que producimos hasta que distribuimos y vendemos nuestros productos, uso racional de cada vez menos fertilizantes químicos y más fertilizantes orgánicos, nueva cultura del agua, mejor uso del agua y los recursos hídricos y preservación del suelo, de la fertilidad del suelo y de los niveles de materia orgánica. Nos va la vida de la agricultura y la ganadería en esto. Tenemos que fomentar e impulsar buenas prácticas en las explotaciones familiares aragonesas y, lógicamente, una pata fundamental, favorecer un buen consumo. ¿Cómo? Fomentando el producto de proximidad, el kilómetro cero, como también está haciendo mucho más el Ayuntamiento de Zaragoza que el propio Gobierno de Aragón. En definitiva, que haya un tratamiento transversal
de las políticas públicas aragonesas para mitigar y adaptarnos al cambio climático, que se ponga en valor la Oficina Aragonesa de Cambio Climático, que ustedes crearon en 2008 y la dejaron como una cosa absolutamente virtual y sin ningún tipo de desarrollo, que haya un panel de expertos y un asesoramiento de los institutos públicos que nos marquen qué planes tenemos que ir teniendo cada año y que todos estos desafíos los afrontemos desde el diálogo y desde el encuentro. Por eso, señorías, tengan mirada larga. Esto no va de azules, ni de rojos, ni de nada. Esto va de afrontar el climático. Pensemos en nuestras hijas y en nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Grupo... En silencio. Ciudadanos, PAR, PSOE y PP se hayan negado a tramitar esta proposición de ley, la verdad. Esgrimir solo argumentos de forma, ojo que es muy tramposo, porque eso se podría decir ya en lo que nos queda ya de intervenciones. Si damos por finalizada la legislatura porque no hay tiempo ya de debatir y aprobar nuevos proyectos, digámoselo a los aragoneses. Me refiero a los que ustedes lo han dicho. Una cosa es lo que antes ha dicho mi portavoz, Maru Díaz, que el Gobierno ha retrasado 6 meses una ley propia que podía haber sido tramitada desde mayo en estas Cortes de Aragón. Y el mismo Gobierno tiene desde noviembre este proyecto de ley, esta proposición no de ley de Podemos. O sea, que se entienda y no se utilicen o se malinterpreten o manipulen las palabras. Ya entremos un poco al fondo y voy a intentar ser breve, Presidenta, pero estoy un poco enfadado y quiero que lo recoja el diario Sesiones. Podemos ser cabeza de león. Pero depende de lo que diga, sí. Cabeza de león o cola de ratón en esto del cambio climático. Cuanto más tardemos, imagínense dónde nos van a poner. Tenemos oportunidades. PP, PAR, Ciudadanos no defraudan, no defraudan. El señor Sansó, que no ha sido capaz su grupo de traer una ley de más de 12 palabras en 3 años, no me va a dar lecciones de hacer leyes. Y en el caso del PAR y del PP tampoco me sorprende, porque aquí estábamos atacando intereses de grandes poderes a los que ustedes lógicamente rinden pleitesía. Pero en el caso del Partido Socialista Obrero Español, razones de forma no, que ustedes no tenían más que haber votado que sí para que pudiéramos tramitar esta ley y decidiéramos si era prioritaria o no era prioritaria, pero al menos no digan que es porque invaden competencias, que no las invade, que todo lo que hemos dicho son competencias propias de los aragoneses. Que sea el PAR el que me diga que es mejor esperar a una norma española antes de hacer el trabajo parlamentario aragonés, me alucina, pero entra dentro de sus contradicciones. Pero el Partido Socialista Obrero Español de Aragón no me puede decir los mismos argumentos que el PAR. En definitiva, solamente les voy a decir a los diputados del PSOE y a la gente un poco que está en el espectro del PSOE, muchas de las cuales han participado en la redacción de esta proposición de ley de Podemos, que repiensen, reflexionen y saquen conclusiones de lo que ha pasado en Andalucía. Muchas gracias.